lo que Dios nos mandó a constantemente permanecer en ella y guardar su palabra y como tal con un propósito de hacer lo que Él nos va marcando a cada uno de acuerdo a nuestra lectura, a los estudios. Y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad que siempre nos dejas admirados, siempre nos dejas con muchas enseñanzas por meditar y en especial hoy en un recordatorio de no solamente conocer cuál es tu voluntad, cuál es el camino que tú has trazado para nuestra vida, sino ahora aplicarlo y ponerlo en práctica, obedecerlo. Te pedimos porque sea tu gracia la que pueda fluir a través de cada uno de nosotros y que esta enseñanza en este mismo instante se vuelva práctica, como todas las que nos enseñas, pero hoy a través de tu palabra será muy claro cuál es el propósito de estar creciendo y conociéndote y estudiando y reuniéndonos. Te pedimos porque tú sigas guiando todos estos avances en el evento para Navidad. Gracias por todo lo que has ido moviendo y cómo se han ido acomodando las cosas. Y pues nos ponemos bajo tu cuidado, tu gracia, para que nos prepares desde el día de hoy y sea una forma de vivir el tener un cargo por las almas, por la gente, un amor por tu palabra y estar transmitiendo esto y la gente te pueda conocer. Guía todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy rápido les comento, ya fui al salón nuevamente, este, ya fue el técnico a reparar unas bombas que se requieren para que haya baños en los vestidores del teatro para el coro. Eh, Tengo el miércoles una reunión con otro pastor para que podamos coordinar este anhelo que tenemos de poder hacer un sketch de la mujer samaritana. El domingo pasado fue la obra que les mandé la invitación aquí en la casa del adulto mayor y en nuestro caso sería la misma obra, pero con la representación de algunos jóvenes de este pasaje. Muy bien, vamos a avanzar porque la lección de hoy es, como siempre, extraordinaria. Eh, a mí me encanta, le digo a Ceci, no hay una sola vez en donde no le comente yo que me voy a dar mi estudio. Eh, Siempre para mí esto ha sido lo que guarda mi vida, el ir a la palabra, el poder estar a solas con el Señor. Es un privilegio tener constantemente en mi corazón el anhelo de estar preparando el estudio y que me lleva a la palabra. Por tanto, vamos a profundizar esta mañana ahí en Mateo 7:24, por favor. Vamos a estudiar un pasaje que está basado en esta cita, Mateo 7:24, y son los dos cimientos. Miren, vamos a Mateo 7:24 y así dice el pasaje, los dos cimientos. Está muy chiquito, pero muy profundo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien
tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien. Esta lección, estas palabras que Jesucristo está concluyendo propiamente de todo el sermón del monte. O sea, los capítulos 5 y 6 están descritos en las palabras que Jesucristo dio como la clave de un hombre bienaventurado, de un hombre dichoso, de un hombre satisfecho, de un hombre que en medio de las circunstancias viviría muy contrario a alguien que no conoce a Jesucristo. En esta ocasión no voy a mencionar que bienaventurado es feliz, porque muchas veces esto se confunde como si el propósito de Dios fuera lo que nosotros conocemos como la felicidad. En busca de la felicidad, pues es normalmente el dinero, en busca de la felicidad es la pareja, quien te quiera, la familia, una mascota, la salud, la prosperidad. Se mencionaba ahorita la graduación de un joven. Y es verdad, pero estos son momentos de alegría, mas no es la felicidad. Porque en estas palabras Jesucristo va ahora a hacer una clara división entre nosotros que venimos ya de tiempo. Fíjense bien, cualquiera pues que me oye estas palabras, ya tenemos de tiempo escuchando la palabra de Dios, estudiándola, meditándola, compartiéndola. Dice aquí, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí Cristo va a hacer la división entre dos grupos de hombres que han estado escuchando las palabras de Dios, pero que al final de aquí habrá unos que habiendo escuchado hagan lo que él dijo y otros que han escuchado pero que no han hecho lo que él dice. Esta es la gran diferencia entre qué representa esta metáfora que Cristo está haciendo con un hombre prudente, sabio, obediente, que construyó su casa sobre de la roca. La roca dice en Primera de Corintios 10:4, busquen rapidísimo Primera de Corintios 10:4. Vamos, es importante que todos lo veamos. Primera de Corintios 10:4. Y dice así, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahí hay una gran multitud. Ahí en el Sermón del Monte hay una gran multitud. 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Y dice que todos bebieron la misma bebida espiritual. Cristo estaba dando de comer y de beber. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Dice entonces aquí en esta metáfora que un hombre prudente es aquel que una vez escuchando el mensaje de Jesucristo y oye sus palabras y las hace, es comparable a aquel hombre que consultó a un arquitecto para que le diseñara la estructura, le diseñara todo lo que implica la conexión eléctrica, la conexión hidráulica, ¿verdad? Drenaje, agua, que requiere una casa. Pero sobre todo sus cimientos, ¿dónde estaría cimentada? ¿Sobre la roca, que la roca es Cristo, o sobre la arena? Así es que hay un hombre que se le da un consejo y se le recomienda un arquitecto para que pueda edificar su casa. Cristo viene a tomar este lugar, y así lo dice la Biblia, que el arquitecto
es Cristo también. Y hoy, como nunca, que aún esto que estamos leyendo es de hace 2000 años, y si nos vamos más atrás en el Antiguo Testamento, 5000 años, en donde llega un guía, un soberano, alguien que conduce a un pueblo hacia una tierra prometida, hacia un lugar de resguardo, de protección, de cuidado de Dios. Y hoy, a través de las redes, somos influidos, influenciados, somos presionados a una serie de cosas que hoy es tan fácil preguntar. ¿Cómo se hacen los frijoles charros? Si tú le pones ahí y ya te salen cualquier cantidad de opciones en YouTube, ¿verdad? ¿Cómo hacer una endodoncia? Tú ponlo ahí, vas a ver que puedes aprender a hacer una endodoncia en YouTube. ¿Qué hacer para el piquete de abeja? ¿Qué hacer para el dolor de cabeza? ¿Qué tomar para el reflujo? Todo está ahí, todo está ahí. Y tristemente muchas veces hacemos más caso de lo que nos dicen que de lo que dice la roca, Cristo. Dice, cualquier hombre que edifica su casa sobre de la roca, asume, y es una realidad, que vendrán vientos, vendrán ríos y golpearán contra aquella casa. Es muy importante, y voy a regresar al término de la felicidad, que no confundamos que el conocer a Cristo, el obedecerlo y el seguirlo, va a impedir que vengan, dice aquí, lluvia, ríos y vientos que golpeen contra la casa. Van a venir situaciones difíciles, imprevistos, enfermedad, escasez, va a venir situaciones que jamás hubiéramos imaginado que le pudiera pasar a una casa que fue edificada sobre la roca. El hecho de que tú construyas una casa sobre de la roca, obedeciendo al arquitecto Jesucristo, no va a evitar que caigan, que vengan las lluvias, que embatan los ríos y que soplen los vientos y golpeen, dice ahí, es muy importante, eso, golpeen nuestra vida. Pero ¿qué dice aquí? Que esa casa, por haber estado fundada, edificada sobre la roca, dice, no cayó, no cayó. Van a venir pruebas, van a venir situaciones inesperadas, pero aquí es donde el creyente verdadero, que es lo que está haciendo Cristo después del Sermón del Monte, después, por eso dice, cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles? Las que ha venido ya predicando en el Sermón del Monte, las que como tú y yo a estas alturas hemos venido escuchando ya durante años, años, yo 32 años, y yo no sé tú cuántos años, cuánto tiempo, a través de la lectura, de los discipulados, de las predicaciones, de la memorización, del compañerismo con otros, cuánto hemos escuchado, dice aquí, estas palabras. Pero la gran diferencia es quien, habiendo oído, hace lo que escuchó. Lo compararé con un hombre prudente. Ahora no dice un hombre feliz, sino que verdaderamente va a poner a un ser humano en la realidad de los conflictos matrimoniales, la realidad de la paternidad, de la aflicción que trae para nosotros el ser padres. Digo, gracias a Dios porque Andrea se graduó, pero los hijos quebrantan el corazón. La relación de pareja, en mi caso, será una de las cosas que le diré a Dios el día que esté cara a cara a Él, que fue un medio de gracia en mi vida. Saben que el matrimonio para mí es un medio de gracia. A través de Él crezco en Cristo, pero no solamente a través de Él, sino a través he ido poco a poco entendiendo
que de ninguna manera edificar una casa sobre la roca es estar aún todavía en el cielo, es estar aquí expuesto a lluvia, ríos, vientos que golpean. Pero hay otro hombre, dice así el versículo 26, estoy ya en Mateo 7, 26, pero, pero, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, insensato, necio. eh, la insensatez en un diccionario también tiene como sinónimo la estupidez. A un hombre que oyendo a un arquitecto cómo tiene que poner las vigas, qué cantidad de concreto, qué tipo de varilla, dónde poner el drenaje. Oye, pero no hace lo que el arquitecto dice, dice aquí. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Al igual que el otro, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. En el otro hombre dice, y golpearon contra aquella casa. No hay diferencia. Golpearon, dieron con ímpetu. ¿Y qué dice? Que aquella casa cayó y fue grande su ruina. Está comparando algo muy fácil de comprender. Construir tu casa sobre la arena de la playa sin fundamento. Lo que estamos viendo hoy en Acapulco es que aquella gente que invadió las playas del Revolcadero, de Puerto Marqués, a partir de Otis, el mar empezó a tomar su lugar y ha regresado y ha estado socavando los cimientos de muchos restaurantes que edificaron sobre la arena. Y ahorita muchas de estas obras se han así materialmente desplomado porque el mar ha ido socavando. Y entonces tal cual, vinieron el huracán con vientos, lluvia, han golpeado con ímpetu y ¿saben qué ha pasado? El revolcadero ya no existe. Todos los restaurantes que estaban ahí se vinieron para abajo. Ya se unió el río con el mar y todo aquello se ha ido poco a poco, dice aquí, y cayó, y cayó. Golpearon contra aquellas estructuras y cayó. ¿Por qué? Porque estaba sobre la arena. La gran diferencia entre los creyentes que oímos la palabra de Dios y solamente se queda como una emoción, se queda como algo admirable, se queda como algo simplemente para tú estar, tú expresar, pues tiene razón, o la otra posición de negación, de rechazo, eso es lo que hoy vamos a estudiar. Dice Cristo, hay algunos que oyen las palabras de Cristo y lo ponen por obra, lo obedecen, lo aplican, no se resisten. Algunos oyen las palabras de Dios y claro que les es muy agradable escuchar que Dios te ama, que tiene un plan, que si tú esperas en Él, tiene una persona para ti, que si oramos, Dios te va a sanar. Fíjense que hace rato que iniciábamos el estudio, no quise profundizar mucho en la enfermedad de Daniel, porque pareciera entonces que el vivir para Cristo es ausencia de enfermedad, de dolor, de incertidumbre. Y no solamente él, cualquiera de nosotros hemos pasado por situaciones de salud, nuestros familiares. Pero ¿qué tal cuando vamos a orar para que Dios te sane? ¿Quién no quiere esto? Cuando tú le propones a alguien que si él obedeciera a Dios, Dios lo va a sanar. Bueno, pues si hasta las expresiones salen por ahí, si Dios quiere, pues sea la voluntad de Dios, pues estamos esperando en Dios. En este sentido, cuando estamos quebrantados en la salud o en alguna situación difícil, de alguna manera se para la oreja y oye.
porque es muy propicio a uno. O sea, no tienes dinero. Yo tengo una persona conocida que quedó desempleado así como muchos de la nada, en rápido, y, y empezó a ver que no había trabajo. Lo habían liquidado, pero empezó a mermar, se empezó a ir como agua lo poquito que le habían dado, y de repente, no, pues, que sí quería buscar a Dios. Pues claro, si había la opción de que Dios le diera un trabajo, ¿por qué no buscarlo? No nos confundamos. Dios no es un proveedor de trabajos. Ah, caray, pero si aquí dice que nos irá bien, ¿sí? Dice que habrá vientos, lluvias y que golpearán fuerte, tanto a uno como a otro. Pero el error, lo que hace el no obedecer es que uno cae y el otro no cae. De tal forma que cuando tú y yo leemos estas palabras, la Biblia, y no sucede lo que tú esperas, tu fe cae, te desmoronas como persona. O sea, sale a la luz, sale a relucir. ¿Quién era Dios? ¿Cómo? ¿Dónde estabas delante de Él? ¿Qué esperabas de Él? ¿Tú qué esperas? ¿Que no te enfermes? ¿Que dures 120 años aquí sin canas, sin arrugas, sin cáncer? ¿Que entremos a un hospital y las puertas se abran de par en par? ¿Verdad? Que ya llegaste y que, sí, tú estudias la Biblia, ¿verdad? Ahorita preparamos una cama. No te preocupes. No, nos vamos a enfermar y tendremos que acudir al IMSS y no habrá cama y no habrá material. Golpeará el viento, la lluvia y ahí verás al creyente que no cae, sino que se mantiene esperando en él, porque ha ido comprobando que el llamado de Dios no fue precisamente a que no hubiera vientos, ni lluvia, ni situaciones difíciles. El llamado de Dios es a conocer a Cristo, a deleitarnos en Él, a vivir firmes en Él, porque Él es la roca, no la cama en el seguro, no el trabajo, no la eterna juventud, ¿no? Fíjense que tarde o temprano tú y yo enfrentaremos la muerte. Es inminente esto. Y Dios nos ama, pero no sé de qué manera, ¿verdad? Agónica, larga, súbita, un infarto. ¿Quién no quisiera acostarnos y quedarnos dormiditos y pasar a la presencia de Dios? Pero ¿y si no? Vamos viendo que nos vamos desgastando y empiezan a cascabelear ciertos órganos. Ya no somos los mismos, ya la rodilla ya duele, ya la vista no te alcanza, los dientes se nos van disminuyendo, el estómago ya todo le cae mal. O sea, es una realidad. Estos dos hombres tienen mucha diferencia. Uno está sobre la roca y el otro está sobre de la arena. Uno es un creyente nominal, solamente de nombre. Trae un gafete como un cristiano. El otro es un creyente verdadero. Uno, el nominal, se desmorona ante las situaciones difíciles. Cuando vienen los vientos, al igual que aquella semilla que fue plantada sobre espinos, cuando vienen los placeres, los deleites, las pruebas, no crece. Los espinos lo ahogan, materialmente lo ahogan. Fíjate que dice que cuando vienen los ríos, vientos y lluvias, ¿qué sucede? No se ahoga la casa, pero se desmorona. Lo entendemos muy bien. Como Cristo muchas veces dio ejemplos tan didácticos. Y vuelvo a insistir, cuando tú escuchas promesas de que Dios tendrá cuidado, de que te soportará, eso es muy agradable. De tal manera Dios amó al mundo y tú lo recibes, que dio a Cristo para que todo aquel que en él cree
Y viene la parte difícil, no se pierda. A ver, ¿cómo que no se pierda? ¿Sí? Si tú rechazas a Cristo, tú te pierdes eternamente. Tú te mueres en tus pecados y delitos para que no se pierda. Y ahí es donde entra aquel hombre que hace la diferencia entre un nominal y un verdadero creyente. El verdadero creyente asume que Dios le ama, pero que vendrán vientos también que golpearán su vida, que habrá situaciones que nunca esperaría, que por leer la Biblia, que por tomar estudios, que por orar, no pasarían por él. No, claro que sí. O sea, en realidad, la Biblia, voy a mencionarlo así porque de entrada todos estaremos de acuerdo. Si tú comienzas a leer la Biblia por Génesis, una primera impresión que vas a tener es que no le entiendes, que no le entiendes. Chécalo. ¿Tú has leído la Biblia? Sí, pues más o menos empecé a leerla, pero no le entendí nada. Te voy a decir algo. ¿Quién que abriendo la Biblia al azar y se encuentra con el pasaje en donde David, mirando por la terraza de aquel palacio, debiendo haber ido a la guerra como un líder a enfrentar al enemigo, se queda ahí? Cuando la Biblia menciona, describe, narra el palacio de David, la terraza no es que fuera la torre mítica desde donde alcanzara a ver toda la ciudad. La terraza es porque el rey vivía en lo más alto de una ciudad, donde representaba su jerarquía, su autoridad por encima de todos, pero también donde sus guardias podían protegerlo de cualquier ataque. Chécalo, siempre va a ser así. Estando él en la terraza y con esa vista, estando por encima de los demás, ve que una mujer se está bañando. Como rey y la autoridad que tiene, la manda a traer. Y dice la Biblia que él adultera con ella, la embaraza y asesina a su marido. Cuando tú lees eso, tú lees en la Biblia que Dios es amor, pero que también descubre al hombre en sus capacidades de destrucción que tiene. Hoy, dice cualquiera que me oye, y tú lees este pasaje, tú dices, qué tremendo David. Y cuando el profeta Natán le describe una historia a David de un acto también de maldad, David dice, ese hombre merece la muerte. Y el profeta Natán le dice a David, ese hombre eres tú. Y entonces David se contrista, se retuerce y dice, Dios mío, perdóname, he pecado contra ti. En el libro de Santiago, la Biblia dice que muchas veces vamos a la palabra de Dios y como en un espejo nos vemos reflejados. Pero tú tienes que tomar la decisión de que esa persona eres tú. La Biblia es un espejo en donde, claro, vemos el amor de Dios, pero también vemos el pecado del hombre o de ti, de mí, mi propio pecado. O sea, yo ahorita, repasando el estudio, yo le decía a Ceci, no hombre, esto leía tantito y me tenía que poner a orar, porque me va descubriendo, me va dejando muy claro quién soy, si aquel imprudente o aquel prudente. Este hombre que construye una casa sobre la arena, de entrada lo hace deprisa. Al no hacer cimientos, al no tener que escarbar para poder ahí colocar los cimientos de piedra, sobre la arena representa superficial. Todos lo entendemos. Quien edifica sobre la arena
Lo hace de una manera superficial. Quien va a la palabra de Dios deprisa, lo hará de una manera superficial. Y cuando vienen las pruebas, entonces cae el creyente. El creyente. O sea, caemos tú y yo cuando empezamos a ver las situaciones que nos empiezan a sobrepasar, nuestra fe se ve debilitada. O sea, dudamos del matrimonio, dudamos de que esto, dice la Biblia, que casa y riqueza, herencia de los padres, mas de Dios, la mujer prudente. Cuando estamos débiles, ya en el matrimonio, tú dudas que Dios haya dado un regalo, una mujer prudente para tu vida. Y empiezas a blasfemar esto. Dice que los hijos sabidos en la juventud, regalo de Dios son. Cuando el creyente empieza a solamente ver en la palabra y no obedecer, dice que se ve en un espejo y cuando se aleja, se olvida de cómo es. Hasta los hijos son un pesar. ¿Cuál regalo de Dios? Son un pesar. Dice la Biblia que el que le obedece, que el que oye estas palabras y le obedece, será una roca que cuando sea embatida por aquellos vientos no caerá. ¿Por qué caemos? El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, vayan a Romanos capítulo 7 y vamos a ver que no solamente Dios promete vida eterna, sino que también aclara que mientras lleguemos ahí, vamos a establecer una batalla campal. ¿Contra quién? Mira, vamos a ver Romanos 7 contra algo que también dice, el que oye mis palabras y las hace. Vamos a ver qué otras cosas también dice Dios. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Una lucha permanente es que tú y yo siempre nos vamos a creer buenos, merecedores de salud, de bienestar, de prosperidad. Y dice Dios que no hay ni uno bueno, ni uno bueno. Dice por primera, o sea, dice en una primera mención el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. La Biblia dice que el todo hombre ha pecado, que no hay un solo hombre que haya pisado la tierra, que haga el bien y nunca peque, sino que todos pecaron. Dice el versículo 20, Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sabes qué quiere decir que mora? Que ahí está permanentemente. Está Cristo hablando de una casa sobre la arena y otra sobre la roca. ¿Sabes quién mora dentro de cualquiera de las dos? El pecado. Esto no le gusta al hombre escuchar. Cuando alguien dice, no, no le entiendo a la vida, a la Biblia. ¿Cómo? ¿No le entiendes a un hombre que siendo casado, este rey, mira a una mujer, la codicia, adultera con ella y mata a su esposo? ¿No le entiendes? ¿No le entiendes a que ese hombre eres tú? Todos somos estos, todos. Dice Pablo en honestidad, el pecado mora en mí. Después el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
No, yo no soy tan malo como otros. Siempre va a ser esta la referencia. ¿Comparado con quién? ¿Cuál es tu vara, no? Contra, ¿al lado de quién te examinas? Cuando la Biblia dice que Dios es santo, limpio, puro. El creyente, a la hora que abre la Biblia, honesto y que obedece, es materialmente alumbrado y descubierto de su pecado. Ya no con el de al lado. No, la Biblia es luz. Jesucristo es una lámpara que alumbra un corazón en donde ve descubierto. Busquen el Salmo 51:5, lo que vamos a leer ahorita. Y esto es lo que da verdadero terror. Mira, fíjate bien. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué herejía estamos leyendo? ¿Esta es la Biblia? Sí, este es Dios. Este es Dios que está dando un sermón, un mensaje ante una multitud y les está diciendo que de entre todos ellos habrá muchos que oyendo no harán lo que Él dice, pero que habrá otros que oirán y harán lo que Él dice. En primer lugar, reconocerán que hay algo que mora permanentemente en ellos. ¿Por qué? Porque ya desde que fuiste concebido venía la maldad en nosotros. Ninguno de nosotros nos dedicamos mucho tiempo a nuestros hijos para enseñarles a hacer un berrinche. Nadie tomó un curso para esto. Nada más de repente aquel bebé empezó a patalear, empezó a gritar, empezó a arañar a su hermano, empezó a patearlo, empezó a escondidas a hacer el mal. ¿Tú lo enseñaste? No. Dice aquí que en pecado me concibió mi madre. Entonces ella es la culpable. No. Por cuanto un hombre pecó, Adán, todos pecamos. El pecado se ha ido de generación en generación por cuanto un hombre un día desobedeció. Todos entonces traemos esta marca. Lo cual, ante, por un lado, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, esto no encaja. Esto ya no me cuadra, esto ya no me gustó para que veas. ¿Por qué la gente abandona a Cristo? ¿Por qué dejan de leer? Porque obviamente solamente te vas a encontrar el horror de verte descubierto que el pecado mora en ti. Y esto a nadie le gusta. Por eso no pedimos consejo. Por eso no vamos a abrir nuestro corazón a alguien, a manifestar la realidad de nuestras vidas. ¿Qué vemos, qué oímos, qué hacemos, cómo maquinamos, a quién odiamos? Pero, o sea, hoy, como nunca hay una independencia, una suficiencia delante de Dios y delante de los hombres, en muy poco tiempo. Hace 32 años que yo me convertí, había, de veras, no les miento, yo creo que unas 60 personas formadas después de un estudio para consultarle al pastor situaciones que teníamos en nuestras vidas. Hoy todo te lo sabes, ya no, ya te lo imaginas, te late. Hoy ya sabes que hay que orar, hoy ya sabes que hay que leer, hoy ya no hay este temor de equivocarnos por quienes somos. Somos pecadores y nuestro corazón está inclinado al mal, siempre. Tú ves que no hay que hacer ningún esfuerzo para la pornografía, para la perversión, para las malas palabras, para rechazar al ser amado. En cambio, que nos digan, perdona,
Entonces en este momento decimos, no, pues no entiendo, ¿por qué de perdonarlo si esta persona me ha hecho tantísimas cosas? Porque dice la Biblia que de la manera que tú fuiste perdonado, igual nosotros hagamos. Entonces, cuando alguien vive en rencor, en resentimiento, y va a la palabra y se encuentra con que mientras tú no perdones, te seguirás hundiendo. Entonces, lo más fácil es, mejor ya no leo, mejor me duermo, mejor no me conviene, mejor no voy. ¿Por qué no voy? ¿Por qué no está hambre? ¿Dónde se quedó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te perdiste que dejaste de tener hambre y sed de justicia? Fíjate, en dos capítulos anteriores a este Mateo 7 está Mateo 5, donde comienzan las bienaventuranzas, comienza Jesucristo este sermón, este mensaje, y dice claramente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque esos serán saciados. Algo que tienes que pedirle a Dios es que te devuelva este corazón que anhela la justicia de Dios, que reconoce la perversidad que hay dentro de mí, porque el mal está en mí, dice Pablo, porque el pecado mora en mí, porque en pecado fui concebido y por tanto Dios te necesito, porque ¿de qué me sirve la salud cuando me estoy carcomiendo en resentimientos? ¿De qué te sirve el dinero cuando nunca te es suficiente? ¿De qué te sirve la juventud? ¿De qué te sirve? Ve a los jóvenes, cada vez más contaminados con vidas de pecado, de trago, de rebelión hacia los padres, de depresión, de crisis existencial, de no tener sentido en sus vidas. Una de las características del creyente que edifica sobre la arena es que obviamente rechaza la luz y solamente ahora se vuelve un simpatizante de los estudios. Habla, pero tú ves que ahora selecciona, comienza a leer la Biblia y dice, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ciertos estudios ya no le parecen la palabra de Dios, sino le parece legalismo, le parece religioso, le parece no actual, le parece anticuado, le parece que era para otra generación. El hombre no ha cambiado, seguimos siendo exactamente el mismo que Adán. El hombre del Antiguo Testamento, el hombre del tiempo de Jesucristo y el hombre de hoy sigue viciado conforme a sus deseos, pero también puede tomar la decisión de seguir por la puerta estrecha, muy estrecha, por un camino que si la puerta es estrecha, el camino también es estrecho. El camino de la perdición, la puerta de la perdición es ancha. Dice la Biblia que la puerta de la perdición por donde va una multitud, de entrada es ancha. Pasan todos. Hay una corriente de esta multitud que se dirige hacia cada día más distanciado de Dios. Por el otro lado está Cristo, que se representa como una puerta primero estrecha. Solo cabe uno. De uno en uno vamos entrando a Él. Y después, como tal, no creas que pasas la puerta estrecha y el camino es amplio de la perdición. No, es un camino estrecho también. Limitado, prohibido. No, hombre, el que tú y yo nos seas, que Dios nos invita al perdón, no es para favorecer al otro, es porque carcome tu alma. El ir a Él y rendir nuestras vidas, ¿qué crees que es para beneficio de mis hijos? ¿De mi esposa? ¿De los demás?
No, es porque esto bendice mi alma, porque vendrán vientos, vendrán lluvia, y no precisamente será tu esposa, ni tus hijos, ni el dinero. Crisis personales, ataques del diablo ahí. El diablo ocupa el mundo, tú sabes que es el príncipe de este mundo, y todo está acomodado para que tú vayas en contra de Dios. Pero si tú y yo tomamos la decisión en medio de este mundo de seguir a Cristo, entonces el diablo como león rugiente arrecia su destrucción. Y entonces ya empieza, se quita la máscara, porque dice la Biblia que tiene apariencia de piedad. Dice un versículo que no es sorpresa que él se vista como un ángel de luz. Cuando tú y yo pretendemos seguir a Cristo, ¿sabes qué hace el diablo? Se quita la máscara de piedad, se quita sus túnicas y le salen los colmillos, le salen las garras del león que es. Y entonces ahora sí, para que veas, ataca abiertamente, como lo que es Apoleón destructor. Así es escrito el diablo, Apoleón destructor. Es que no se necesita ambiente pesado, ni redes, ni... No, hombre, ¿cómo crees? El diablo trabaja a domicilio en el interior. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices que es por tu entorno familiar. Hay solteros que no necesitan familia y viven un infierno. Hay jóvenes que no necesitan estar viejos y con tantas penas, viven un infierno. Y hay adultos mayores que aparentemente ya vivieron y viven un infierno. Porque las circunstancias no fue lo que vino a proponer Cristo, se vino a proponer Él mismo. Se entregó Él. No proveyó Él circunstancias palpables para que el hombre viviera pleno. Es Él, es Él. ¿Por qué es Él? Porque cuando esté yo 4 días esperando una atención en el centro médico o en una clínica, mi fortaleza es Él, la roca es Él, el que llena mi corazón es Él, de quien espero es de Él. Y sea joven, sea medio adulto o sea mayor de edad, Cristo es, dice la Biblia, mi roca, en donde cuando golpee lo que sea, no caerá. No caerá jamás, dice la Biblia. El cristiano, solamente de nombre, nominal, odia la sana doctrina. Y entonces, cuando escucha un estudio de estos, lo apaga. Esto no le gusta. Esto no es de Dios. Él espera otra cosa. Espera entretenimiento, canto, bendición, atenciones, que Dios le conteste, espera salud. No puede ser esto, no lo es, porque no está en la Biblia. En la Biblia dice claramente que todos aquellos que quieren vivir piadosamente para Cristo Jesús padecerán persecución, porque irán contra la corriente, porque vivirán de otra manera, una manera que incomoda. Cuando los del camino, mencionado en el libro de Hechos, anunciaban las buenas nuevas de Cristo, eran perseguidos, eran decapitados, fueron echados a los leones, fueron torturados, martirizados. ¿Por qué? Porque incomodaban, incomodamos. Nuestras vidas, cuando son llenas de Cristo, incomodan, incomodan cuando tú dejas de participar de las groserías, de los vicios. Ahora ya incomodas. Claro, entre comillas nos dicen aleluyos y religiosos, incomodamos. Es increíble. Encajamos más cuando tú y yo vamos a películas paganas, a antros, ahí eres bienvenido. Hay filas aquí en Acoxpa para entrar a un antro.
pero no hay filas para entrar a un estudio de la Biblia. No hay filas. No hay filas para que alguien que quiera tomar estudios de manera personal. No hay filas. Hay filas. O sea, dile a un joven que si quiere estudiar la Biblia, no, hombre, pero velos ahí en Acoxpa, lleno de antros, ahí invadiendo medio Acoxpa, porque no hay lugar. Rechazan. Cualquiera que me oye y hace lo que digo. No les interesa la opinión de Cristo. Les interesa la opinión de los amigos, de un youtuber, de un influencer. Qué increíble, ¿no? Y ya no estamos hablando entonces de bienestar, si te fijas. Estamos hablando de la necesidad del alma. Cristo está mencionando esta metáfora de los dos hombres, comparando estos dos cimientos, después de un mensaje que no tiene que ver nada con la salud, ni con el casado, ni con el soltero, ni con la edad, ni con el dinero, nada. Está viendo ahora su interior, el interior que será golpeado con ímpetu, dice. Esto es la realidad. Ah, no, pues entonces si es igual, mejor yo no vivo para Cristo. No, no es igual. Todos somos golpeados, pero el obedecer lo que Dios manda, hacerlo, buscarlo, no es igual, ¿eh? El que está ahí en una camilla 3 días, 4, 5, una semana, 15 días esperando un lugar, no es igual al que tiene una comunión con Dios que al que no lo tiene. Es muy fácil. El que no la tiene se desmorona, cae su vida. El que la tiene, no cae. Dice ahí, no cayó. Este creyente que está sobre de la roca, que es Cristo, no cayó, dice ahí. No cayó. Voy a regresar al pasaje, a Mateo 7. Pero el que no oye lo que yo digo, le compararé a un hombre insensato, necio, estúpido, dice ahí, que edificó su casa sobre la arena. Ándale, vete a vivir a un condominio de 10 pisos que fue edificado sobre la arena, sin cimientos. Si hoy suena la alarma sísmica y de donde estés salimos corriendo, ¿quién cree ahora que cuando empieza a temblar aquí en la ciudad dices, no pasa nada, no se preocupen, quédense aquí? No, hombre, todos salimos, pero mira, es increíble, ¿no? Cómo hoy tenemos tanto terror a esto, estamos tan predispuestos, que una sirena, de repente ponemos atención para ver si no es la alarma sísmica. Y vámonos, vámonos. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición a algo que efectivamente hace daño. Cristo es una especie de alarma sísmica que nos alerta, que nos alumbra contra aquello que puede dañarnos, como lo hace un movimiento telúrico. Ya no estamos, insisto en esto, porque esto es de lo que está hablando Jesucristo. Si oyes estas palabras, no caeréis jamás. Tu casa no se desmoronará, tu alma, tu confianza en Él, tu paz. ¿Sabes qué pasa cuando empiezan la alarma sísmica? El corazón empieza a latir más rápido. Se pierde la paz. Puedes estar muy tranquilo viendo la tele, pero suena y ¿cómo sales? Pero así. Las pruebas traen agitación del alma. No importa qué edad tengas, un examen que presentar, un rechazo contra los amigos, eres relegado, una traición. ¿Cuántas cosas viven los jóvenes?
cuántas cosas viven los no tan jóvenes y cuántas cosas no viven los muy adultos. Al final, ¿qué escogerías? ¿Qué dirías? ¿Prefiero ser adolescente? ¿Prefiero ser padre con hijos jóvenes? ¿Que ya se te olvidó? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo como tuve a mis hijos en Cristo, no sé cuántas veces nos hincamos Ceci y yo cuando lloraban, no se callaban, cuando se cayeron, se nos cayó Andrés del coche, del asiento, lo dejé en el asiento, entré por algo y nada más de repente escucho ¡wow! Y lo salgo y se había aventado del asiento hacia el adoquín y toda la cara así, ¡rax! ¿Qué escogerías? ¿O ser un adulto que ya en decadencia? No, si te fijas, ni a cuál tirarle, ni en qué posición colocarnos. ¿Por qué? Pues porque a lo que Cristo nos llama es a que tú y yo pongamos los ojos en Él. Puestos los ojos en Jesús, no en la juventud, no en el dinero, no en la salud. Puestos los ojos en Él. Venir a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El llamado es Jesús. La roca, leímos en 1 Corintios 10:4, que todos bebían del agua espiritual y la roca era Cristo. Oye, ¿a qué se refiere esto? ¿Te acuerdas cuando están en el desierto sedientos ante el calor? Empieza a faltar el agua y Dios le dice a Moisés que tocara la roca. A eso se refiere. Esta sed del alma. Esto que experimenta cualquier ser humano, desde un bebito en un berrinche, cárgame, dame de comer, tengo sueño, hasta cualquier etapa de del ser humano en donde finalmente nunca estamos satisfechos. Nunca, nunca. He aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación, porque mi gozo es Cristo, no es la situación. Él agarra y dice, porque las situaciones, o en 1 Timoteo dice, porque las cosas son inciertas. Y a veces había de comer, dice Pablo, y a veces no había. Y a veces había abundancia y a veces había escasez. Y a veces estábamos comiendo con creyentes, pero a veces estábamos corriendo porque nos azotaban. Esta es la realidad de la palabra de Dios, de lo que Él está expresando. Y esto es a lo que finalmente hoy Dios quiere llevarnos a reubicar, reenfocar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué estás orando? ¿Qué esperamos de ir a la palabra? ¿Encontrarnos con aquel que nos ama? Tú y yo cuando predicamos, predicamos a Cristo. Fíjate que en este cargo que tenemos por cuanto el tema del evento navideño es la mujer samaritana, esta mujer representa la sed del ser humano y un cántaro que tiene muchas formas de satisfacer, porque sí lo hace, temporalmente al hombre. Lo satisface en una reunión, en una fiesta, en una graduación, lo satisface con una pareja, con el sexo, con un programa, con una película, temporal, y vuelve a tener sed. ¿Qué representa la escena? El encuentro de una mujer vacía con Cristo, con Cristo, no con una pareja, no con una nueva casa. La mujer se encuentra con Jesús. Andrés se encuentra con Cristo, sale corriendo a su casa y le dice a la familia y le dice a su hermano Pedro, le dice, encontré a Jesucristo, al Mesías. Por eso, el que tenga hambre y sed, venga a mí, se nos va. El diablo es tan experto que nos distrae. Por eso la parábola del sembrador dice, y unos escucharon el mensaje,
pero yéndose se les olvidó. Otros, pues empezaron a leer la Biblia, pero de repente, pues ya, no lo entendieron, no entendieron que eran ellos el problema y no les gustó la idea de que Dios es amor, pero también es justicia, de que Dios nos da en abundancia. Fíjate nada más, no parece una contradicción. Dios vino a darle al hombre lo que el hombre había perdido y vino a darle vida en abundancia. ¿Qué es la vida? La vida, dice Cristo, la vida soy yo, en abundancia. Yo en abundancia, dice Jesús. Pero como el diablo nos ofrece los reinos de este mundo, pues siempre estamos escasos, siempre estamos en números rojos, siempre estamos con sed. Vuelve a mí, les dice, vuelve a mí en amistad. Dios le reprocha a su pueblo y les dice, me dejaron a mí y se fueron tras de cisternas rotas, es decir, cisternas, recipientes que no retienen el agua y como tal siempre se está yendo. Se va todo aquello por lo que tú y yo vivimos, esperamos, luchamos, tanto que trabajaste y mira nada más. Así nada más porque sí te dieron las gracias. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de el que oye y hace las palabras que yo le he dicho, será un hombre bienaventurado. Ese sí. Miren, vamos a buscar Lucas 11:28. Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, completos, con elementos para enfrentar al enemigo que nos agrede, que nos menosprecia, que blasfema. Bienaventurado el que vive en un barrio, en en una colonia de terror. Fíjate que en ningún momento Cristo cambió el entorno de los romanos que estaban ahí totalmente dominando al pueblo de Jerusalén. Nunca cambió esto. Tampoco abolió la lepra. No. Tampoco acabó con los ciegos ni con los cojos. Sanó a muchos enfermos. Pero esto nunca se terminó. Porque dice aquí claramente, espérame, se me movió. Antes que todas estas cosas que uno cree que pudieran ayudarnos, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la obedecen, la creen. Cristo les decía a aquellos que escuchaban, ¿y lo crees? ¿Realmente lo crees? ¿Crees que no te abandonará? ¿Crees que suplirá? ¿Crees que tiene un plan? ¿Crees que que no se equivocó con la persona de Dios? En mi caso, como casado. ¿Crees que no se equivocó con los hijos que tengo? ¿Crees que se le fue todas las circunstancias que hemos pasado? ¿Lo crees? Aquí el punto es, ¿lo crees realmente? ¿Tienes la misma actitud de los youtubers y de todas estas porquerías? Yo así lo veo, la verdad. Ah, que de repente te metes a un estudio y ¡puc! Paras la oreja. Escuchas por ahí una enseñanza y ¡puc! Paras la oreja. Lo asumes como tuyo, que es para ti.
te alienta a ver a otros creyentes. Miren, ahorita estoy realmente súper agradecido con Dios porque una creyente tiene una actitud hacia su esposo. No, 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 no. Cuando la Biblia dice, mujer, ama a tu marido, y les dice muy claramente, ámala como lo que es, alguien que te va a guardar, porque Cristo representa al marido, y Cristo guarda, provee, consuela, fortalece, guía. O sea, no solamente es roca, no es alguien piedra, no, 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 tierno, siempre está ahí, fiel. Y le dice esto para que te vaya bien. Tú sigue a Cristo y por añadidura lo externo vendrá, así lo prometió él. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero la verdad es que no está en ustedes, no está en el corazón de las mujeres honrar a su esposo. Si tú no lees con toda claridad ahí en Efesios que el orden que Dios estableció es que si lo haces con Cristo, entonces no tendrás problema para hacerlo con tu esposo. Así es que el orden no es primero a tu esposo, es como con Cristo. Y cada una tiene que enfrentar. ¿Cuál es mi actitud hacia ti, Señor? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aquí a lo mejor alguno va a decir que soy un misógeno, un machista, un vil macho. Ya salió este, es un macho. Y Cristo es un macho. Esto no le gusta a la carne. Al pecado que mora en nosotros no le gusta escuchar esto. Le gusta que el marido ame a su esposa y la respete y la honre y la provea, pero no le gusta escuchar lo que a ella le toca. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Tú no tienes idea qué trabajo tan destructor ha hecho el diablo en contraponernos constantemente, en estarnos tironeando, en estar constantemente luchando por el poder y por el orgullo y por quién somete a quién. Tan sencillo que cualquiera que oye estas palabras y las hace, será un hombre prudente, sabio. ¿Por qué lo hace Dios? Para fastidiarte, mujer, para que tú te salgas de este grupo de feministas, para que tú te realices trabajando. Miren, todas hoy luchan. Me da mucha tristeza, pero la mayoría de nosotros estamos con un reloj viendo cuándo te jubilas. Estás con un reloj día con día viendo a qué hora es la comida. Tú entras a trabajar a las 7 de la mañana y por ahí de las 11 estás viendo a ver a qué hora ya toca el lunch. Y después por ahí de la 1 a ver a qué hora ya es. Si hay alguien puntual, son los trabajadores de la construcción. A la 1 en punto comen y a las 6 en punto se van, así con reloj en mano. Bueno, de la misma manera, cuando Dios nos manda algo, quiere que tengamos esta obediencia. Y hoy, cuando la mayoría está viendo a qué hora acaba el día, cuándo es viernes, para decir gracias a Dios es viernes, hoy una gran multitud de mujeres
están buscando cuándo trabajar y ganar. La pregunta es aquí, ¿y realmente eres más feliz? Qué raro, ¿no? Todos nos queremos jubilar, todos nos queremos pensionar, todos queremos que ya se acabe el día. Y ustedes quieren ver a qué hora prosperan, son felices. O sea, yo digo, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe irse hasta el otro lado de la ciudad, venir en la lluvia y que viven realizadas? ¿A qué hora le hicieron caso al diablo? Que esto fue lo que las llevaría a la plenitud y a la realización. ¿Dónde? O sea, cuando todos los demás nada más estamos viendo a qué hora se acaba el tiempo de trabajo. ¿Quién no brinca cuando la presidenta dijo, muchachas, ahora la pensión será a partir de los 55? ¿Quién de ustedes dijo, no, 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 queremos hasta los 65, no a los 55? Muchachas, ya en el ISSSTE se jubilarán. No, no, no queremos jubilarnos. Presidenta, no, presidenta, no. No. ¿Y los hombres? ¿Para qué te digo? Felices cuando la presidenta bajó de los 65 a los 63 la jubilación y las pensiones. ¿Quién rechaza una credencial del bienestar? Pero la pregunta es, llega el diablo y te dice, prospera, llénate de dinero, deja tu hogar, sé igual, lucha por tus derechos, ve en contra de la Biblia. No, Dios nos ama, queremos mucho a Cristo. La verdad es que lo primero en mi vida es Dios y quiero que cumpla su plan en mi vida. Ah, ¿en serio? Sí, quiero que cumpla su plan. Las ancianas, las mujeres maduras, las mujeres que conocen al Señor, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿A qué hora te va a dar tiempo? ¿Qué mujer de ustedes que sale a las 6 para llegar al trabajo, trabaja, se desgasta ahí, come en el trabajo, llega a su casa después de la inundación en el periférico, llega con una actitud padrísima? Mis amores, mis hijos, mi amor, mi esposo, ¿quién? ¿Por qué hablo tanto de esto? Yo no. Esto lo dice en el libro de Tito, capítulo 2, enseñanza de la sana doctrina. Porque a la gente, a las chavas les gusta que Dios les diga, tengo un hombre maravilloso para ti, pero también tú tienes un rol. Claro, ahorita estoy hablando de las mujeres. ¿Por qué? Porque me preocupa muchísimo lo que el diablo ha hecho con este concepto del feminismo y de la rebelión y de la mujer hoy vestida de ejecutiva, con un auto de bueno a último modelo, porque ya tiene ella para pagar las mensualidades de un auto a financiamiento, que ya tiene su propio dinero y no tiene que pedirle a nadie. Y entonces que no estudien, entonces que no trabajen. No, eso no dice la Biblia. La Biblia perfectamente en Proverbios 31 dice aquella mujer que también colabora con su esposo, pero sin que se contradiga, dice aquí, en primer lugar, que disfrute su hogar. La pregunta aquí es, ¿tú disfrutas tu hogar? Sí, pero me encanta levantarme a las 5 de la mañana, bañarme, maquillarme. Mira, yo veo una vecina que no le da tiempo, aunque se levante muy temprano, y entonces está calentando el coche y aquí en el garage está maquillándose, pero ya se tiene que ir, así es que no le da tiempo. Entonces va media maquillada y de repente te las encuentras en los semáforos terminando
de ponerse el rímel. Y van llegando al trabajo y ahí entre lo que se estaciona la última pintada. ¿Quién? ¿Quién ora por esto? ¿Quién ora porque sale a esas horas y disfruta su hogar? En cambio, ahorita me he encontrado ya con personas. Hola, ¿cómo estás? Una paciente. Bien, oye, pues hace un buen que no te veía. Sí, ¿cómo estás? Le digo, pues ¿cómo me ves? Caray. Y la verdad, bien peinadita, arregladita. Pues ¿cómo me ves? Pues bien. Estoy re bien, me dice, ya me jubilé. Perdone, apreté un botón que no. Entonces me dice, pues, ¿cómo me ves? Ya me pensioné. En ningún momento la vi. Ay, ¿qué crees? Compárteme de Cristo, aliéntame. Ya me pensioné y me jubilé. Extraño tanto la oficina a las 4 de la mañana que me levantaba y me estaba maquillando y llegaba bien tarde. Es absurdo. Pero te voy a decir algo. En el trabajo nunca te van a decir esto. Nunca te van a decir, disculpe, ¿no está aburrida de su casa? Ay, claro. No lo digo yo. Lo dice Dios en su palabra, que cualquiera que oye estas palabras y las hace, que las mujeres enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No, yo trabajo, me estoy realizando. Y la verdad, sí, ya parece que vas a pararte en un lugar y vas a decir, y tengo un hogar tan bonito. Estoy muy agradecida. Disfruto mi casa, mi esposo, mis hijos. Llegan aporreadas, así, aporreadas, ojerosas, dándole gracias a Dios que salieron de la inundación. Ya, ¿a qué hora acabas? Cierra la palabra. ¿Sabes? Cualquiera que me oye estas cosas, esta es la palabra de Dios también. Eso es lo que no nos gusta escuchar. Por un lado, que el pecado mora en nosotros y por el otro lado, que hay cosas que estamos haciendo que no provienen de Dios. Y hoy muchos matrimonios estamos sucumbiendo porque nos hemos salido del plan de Dios, del camino estrecho que Él estableció y nos estamos medio desviando, entre comillas, medio. Esta es la realidad. Creada para ser su ayuda idónea, dijo una, yo no voy a ser criada de nadie. Creada para ser su ayuda idónea. Dios la creó, pero a alguien se le ocurrió decir, yo no voy a ser su criada. ¿Y quién está diciendo que lo que yo necesito es una sirvienta o una criada? Dice en un proverbio que el hombre es como un rey con corona, que en donde representa a la mujer como la corona del rey, y no hay rey sin corona. No hay hombre, de acuerdo a lo que Dios dice, que pueda estar pleno, porque Él determinó que algo le faltaba. Algo le falta al hombre, y Él así lo planeó. Le haré ayuda idónea.
pero el diablo nos ha contrapunteado. Y entonces hoy somos durmiendo con el enemigo, en lugar de que seamos estos, lo que Dios planeó. Un cordón de tres dobleces que no se rompe. Ok, más que claro, si tienes alguna duda, vuelve a leer el pasaje y vas a ver que no hay que argumentar. Es Cristo y es escucharlo a Él y hacer lo que Él dice. Nada más. No a medias. No, esto sí y esto no. Él lo va a producir. No está en nosotros. Para eso entró. Para eso es Dios. Para eso Él dijo, perdona a tus enemigos. Bendice al que te maldice. ¿Cómo? Tú nada más dile, yo no puedo. Hazlo tú. Nos vamos llenando de Él. De repente ya no somos tú y yo, dice Pablo. Mas vive Cristo en mí. Muy bien. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Que ahora, como bien leímos, podamos ser prudentes y obedecer y hacer lo que esta mañana a cada quien nos tocó. Señor, muchísimas gracias por esta lección tan tremenda que pone un freno en nuestras vidas, un alto. Tú te nos atraviesas y nos descubres en la realidad que delante de ti, sin ninguna apariencia, somos descubiertos tal como somos. Perdónanos, en realidad hemos estado actuando solamente con apariencia, solamente nominalmente, con un nombre, con una etiqueta, pero nos hemos distanciado de lo que tú dices, hemos perdido el hambre y la sed de tu palabra y por tanto, al ni siquiera estar enterados de lo que tú dices, mucho menos de hacerlo. Te pedimos, Dios, que vuelvas a cautivar nuestro corazón, nuestra mirada, el deleite que es por encima de las circunstancias ir a tu palabra, vernos en un espejo y no estar volteando a quién está aludiendo, sino que somos cada uno de nosotros cuando nos vemos reflejados en cada cosa que tú nos enseñas. Te damos gracias no solamente por todo lo que implica el ser edificados en ti, sino también por cómo crecemos a través de los vientos, la lluvia, cómo golpea nuestras vidas y descubrimos que realmente, pues aún todavía no eres tú el que sostiene nuestras vidas, sino más bien tus respuestas, lo que nos das. Confundimos que la felicidad es lo externo y no que eres tú. Padre, el llamado fue a una relación contigo, no con las cosas. Solamente tú puedes producir esto y llevarnos a comprender. No se trata de ser bibliólogos, se trata de como María estar a tus pies y regocijarnos en ti. Si lo que estamos esperando es verte cara a cara, ¿qué estamos viendo aquí? Gracias Dios. Gracias por nuevamente manifestar tu gloria y llamar nuestra atención. Prepáranos, prepáranos en nuestro interior cada día para seguir caminando y creciendo en ti. Y pues gracias por todo lo que tú tienes que mostrarnos para finalmente convencernos de que estamos equivocados y que efectivamente el mal está en nosotros. Pero ahí está tu gracia para limpiarnos, para regresarnos al camino y nuevamente, Dios, caminar en esa plenitud que representa el estar en tu voluntad. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, muy bien. Ay, Señor, ayúdame. Que tengan buen fin. Nos Gracias, Gustavo. gracias por obedecer. Gracias, Gus. Bendiciones. Adiós. Bye, Gris. Bye, Georgina. Bye, Susi. Bye. Gracias, Daniel. Nos vemos, Adriana. Hasta luego, Gustavo. Bye. Adiós. Gracias. Adiós, Liliana. Al ratito le hablo. Dile a Regina que al ratito le hablo. Ah, Sí, Gus. Sale. Gracias por el Bye. estudio. Saludos. Bye. 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 Ay, 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 ay.